Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que las fuerzas invisibles del universo parecen conspirar en su contra, cuando los sueños se desvanecen como humo entre los dedos y el esfuerzo constante no produce más que silencio y frustración. En ese instante crítico, cuando todo parece perdido, cuando la lógica dicta rendirse y la razón susurra que es momento de abandonar, existe una verdad tan poderosa que podría transformar tu existencia completa si tan solo te permites comprenderla. Esa verdad no reside en trabajar más duro, ni en intentar con mayor desesperación, ni siquiera en cambiar tus acciones externas, sino en algo mucho más profundo y revolucionario que la mayoría de las personas jamás descubrirá. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, desentrañando los secretos que separaban a quienes alcanzaban logros extraordinarios de aquellos que pasaban sus días atrapados en ciclos interminables de esfuerzo sin resultado. Lo que descubrió no fue un conjunto de técnicas o estrategias superficiales, sino un principio fundamental que opera silenciosamente detrás de cada gran transformación humana. Este principio tiene que ver con el orden interno, con la arquitectura invisible de tu mente, con la forma en que organizas tus pensamientos, deseos y creencias en una estructura que puede convertirse en tu mayor aliada o en tu peor enemiga. Piensa por un momento en los grandes logros de la humanidad, en las invenciones que cambiaron el mundo, en las fortunas que surgieron de la nada, en las transformaciones personales que parecían imposibles hasta que sucedieron. Cada una de estas manifestaciones comenzó no con una acción física, sino con un cambio fundamental en el orden mental de quien las creó. Cuando Henry Ford imaginó un automóvil al alcance de cada familia, cuando Thomas Edison visualizó la luz eléctrica iluminando el mundo, cuando Andrew Carnegie construyó un imperio de acero desde la pobreza absoluta, todos ellos atravesaron un proceso invisible pero determinante. Sus mentes se rindieron al orden correcto. Esta rendición de la que hablamos no tiene nada que ver con la derrota o la resignación que el mundo conoce. No es el abandono cobarde de tus aspiraciones ni la aceptación pasiva de circunstancias indeseables. Es algo completamente diferente, algo que la mayoría confunde y por eso nunca experimenta. Es la rendición del caos mental al orden cósmico, la alineación de tu estructura interna con las leyes invisibles que gobiernan la manifestación de resultados en el mundo físico. Es el momento en que dejas de pelear contra la corriente y descubres que existe una manera de navegar que multiplica tu poder por 1000. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu vida, la respuesta que has buscado en innumerables libros, seminarios y conversaciones sin encontrarla jamás. Porque esta verdad no se enseña en escuelas, no aparece en titulares de noticias, no es el consejo que recibes de quienes te rodean, es un conocimiento reservado para aquellos dispuestos a mirar más allá de las apariencias, para quienes se atreven a cuestionar las creencias convencionales sobre cómo funciona realmente la mente humana y su relación con el universo. Prepárate para comprender cómo, cuando tu mente se rinde al orden correcto, los milagros no son excepciones extraordinarias, sino consecuencias naturales e inevitables. La gran mayoría de las personas vive con sus mentes organizadas de manera completamente opuesta a cómo deberían estar. Napoleon Hill observó que existe una jerarquía natural en los pensamientos, una estructura interna que determina si tus esfuerzos se multiplican exponencialmente o se disipan en el vacío sin producir resultados tangibles. En el centro de esta estructura está la definición de propósito, no como un simple deseo vago
o una esperanza pasajera, sino como una decisión cristalina que reorganiza automáticamente todos los demás elementos de tu conciencia. Cuando este propósito central está ausente o difuso, tu mente se convierte en un campo de batalla donde miles de pensamientos contradictorios luchan por atención, consumiendo tu energía vital sin dirección ni sentido. Imagina por un momento un jardín sin un jardinero consciente, donde las semillas de todo tipo caen al azar y germinan sin discriminación. Algunas plantas son hermosas y nutritivas, otras son venenosas y destructivas, pero todas compiten por los mismos recursos limitados de tierra, agua y luz solar. Esto es precisamente lo que ocurre en la mente de quien no ha establecido un orden correcto. Pensamientos de abundancia crecen al lado de creencias de escasez. Visiones de éxito comparten espacio con memorias de fracaso. Impulsos creativos son ahogados por miedos paralizantes. El resultado inevitable es una cosecha mediocre, una vida que nunca alcanza su verdadero potencial, porque la energía mental se fragmenta en 1000 direcciones simultáneas. El primer paso hacia el orden correcto es comprender que tu mente no es una democracia donde todos los pensamientos tienen igual valor y derecho a existir. Es una monarquía que requiere un gobernante absoluto, un propósito definido que ejerza autoridad suprema sobre todos los demás contenidos mentales. Napoleon Hill llamó a esto el punto de partida de todo logro, la semilla de la que brota el árbol completo del éxito. Sin esta definición clara, sin esta decisión inquebrantable sobre qué es exactamente lo que deseas y por qué lo deseas, tu mente permanece en un estado de anarquía donde las fuerzas del caos superan constantemente a las fuerzas del orden. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas no comprende. Establecer un propósito definido no es suficiente si este propósito no ocupa el trono mental que le corresponde. Puedes tener una meta clara escrita en papel, repetirla en afirmaciones diarias, visualizarla en meditaciones matutinas, y aún así vivir con tu mente en desorden si ese propósito no gobierna efectivamente tus pensamientos habituales. El orden correcto exige que este propósito central se convierta en el filtro a través del cual evalúas cada pensamiento, cada creencia, cada emoción que surge en tu conciencia. Aquello que alimenta tu propósito merece permanecer y fortalecerse. Aquello que lo contradice debe ser identificado y eliminado sin piedad. Napoleon Hill descubrió que los hombres y mujeres extraordinarios que estudió habían desarrollado una capacidad casi sobrenatural para mantener sus mentes organizadas alrededor de su propósito dominante. No permitían que las circunstancias externas, las opiniones ajenas o las apariencias temporales desorganizaran su estructura mental interna. Cuando surgían problemas, estos individuos no reaccionaban con pánico o confusión, sino que consultaban automáticamente su propósito central y determinaban si el problema era relevante para ese propósito o simplemente ruido externo que debía ser ignorado. Esta discriminación constante, este ejercicio continuo de organizar la mente según una jerarquía clara, es lo que eventualmente produce resultados que otros llaman milagrosos. El caos mental no es un estado neutral o inofensivo, es una condición activamente destructiva que consume energía vital, genera ansiedad paralizante y atrae circunstancias indeseables como un imán atrae hierro. Cuando tu mente carece de orden, cuando tus pensamientos carecen de jerarquía, cuando tus deseos carecen de prioridad clara, estás enviando señales contradictorias al universo y a tu propio subconsciente. Es como intentar conducir un automóvil con el acelerador y el freno presionados simultáneamente, o como tratar de navegar un barco con velas apuntando en direcciones opuestas.
El movimiento resultante es errático, agotador y frecuentemente conduce hacia destinos que nunca deseaste alcanzar. La rendición al orden correcto comienza cuando finalmente aceptas que no puedes tener todo, no puedes ser todo, no puedes perseguir cada oportunidad que se presenta ante tus ojos. Esta aceptación no es una limitación, es una liberación. Es el reconocimiento de que la verdadera grandeza emerge de la concentración extrema, de la dedicación absoluta a un propósito dominante que organiza todo lo demás en tu vida. Cuando te rindes a este principio, cuando permites que un deseo ardiente y definitivo tome el control de tu arquitectura mental, algo extraordinario comienza a suceder. Los pensamientos aleatorios disminuyen, las distracciones pierden poder, las dudas se desvanecen y en su lugar surge una claridad penetrante que ilumina el camino hacia tu objetivo con una precisión que antes te parecía imposible. Una vez que el propósito definido ocupa su lugar legítimo en el trono de tu mente, el siguiente elemento del orden correcto es la fe absoluta. Napoleon Hill no se refería a la fe religiosa o espiritual, aunque éstas pueden ser parte de ella, sino a una convicción tan profunda e inquebrantable en la realización de tu propósito que ninguna evidencia contraria puede sacudirla. Esta fe no es ingenua ni ciega. Es el resultado natural de haber organizado tu mente de tal manera que la realización de tu deseo se convierte en la única conclusión lógica posible. Es la certeza que emerge cuando has eliminado sistemáticamente toda creencia contradictoria y has alimentado consistentemente la imagen mental de tu éxito hasta que se vuelve más real que las circunstancias físicas que te rodean. La mayoría de las personas intenta desarrollar fe mientras mantiene simultáneamente un arsenal completo de dudas, miedos y creencias limitantes en su mente. Es como intentar llenar un recipiente con agua mientras mantiene múltiples agujeros en el fondo. Por más que viertas fe positiva, ésta se escapa constantemente a través de las grietas de la incredulidad subconsciente. El orden correcto exige que primero selles esos agujeros, que identifiques y erradiques sistemáticamente cada pensamiento, cada creencia, en cada suposición que contradice la inevitabilidad de tu éxito. Solo entonces la fe puede acumularse hasta alcanzar el nivel crítico necesario para manifestar resultados tangibles. Napoleon Hill descubrió que esta fe absoluta no surge de la nada, ni aparece como regalo divino en momentos de inspiración. Se cultiva mediante un proceso deliberado y científico que cualquier persona puede dominar si está dispuesta a invertir el esfuerzo mental requerido. Este proceso comienza con la autosugestión, con la repetición consciente de afirmaciones que describen tu deseo como si ya fuera una realidad establecida. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría pasa por alto. Estas afirmaciones deben ser pronunciadas con emoción intensa, con sentimiento profundo, con la visualización vívidamente clara de aquello que describes. Las palabras vacías, repetidas mecánicamente, no penetran el subconsciente, se quedan en la superficie de la mente consciente sin producir transformación alguna. Cuando combinas la repetición sistemática con emoción genuina y visualización detallada, comienzas a reconstruir tu arquitectura mental desde sus cimientos. Los antiguos patrones de duda y miedo, grabados profundamente por años o décadas de condicionamiento, empiezan a debilitarse. Nuevos patrones de certeza y expectativa positiva comienzan a formarse, capa por capa, repetición por repetición, hasta que eventualmente se vuelven más fuertes que las viejas creencias limitantes. Este es el momento en que la fe deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en tu estado natural, en la forma automática en que tu mente procesa información relacionada con tu propósito.
El orden correcto coloca la fe inmediatamente después del propósito definido, porque la fe es el combustible emocional que transforma un deseo mental en realidad física. Sin fe, tu propósito permanece como una fantasía agradable, una posibilidad teórica que nunca se materializa. Con fe absoluta, ese mismo propósito se convierte en una profecía autocumplida, un futuro inevitable que se manifiesta porque tu total convicción interna elimina la hesitación, disuelve el miedo al fracaso y te impulsa a tomar las acciones necesarias con una confianza que inspira a otros y atrae oportunidades inesperadas. Napoleon Hill observó que las personas de gran éxito operaban con una fe tan profunda en sus visiones que parecían inmunes al desaliento. Cuando encontraban obstáculos, no los interpretaban como señales de que debían rendirse, sino como pruebas temporales que el universo presentaba para fortalecer su determinación. Esta interpretación no era autoengaño positivo, era el resultado directo de haber organizado sus mentes de tal manera que el éxito final era la única posibilidad real en su consciencia. Los fracasos temporales se convertían en lecciones valiosas, los rechazos se transformaban en redirecciones útiles, los retrasos se veían como preparación necesaria para un éxito aún mayor. La rendición al orden correcto en este segundo nivel significa soltar la necesidad de tener evidencia externa antes de creer. La mayoría de las personas dice, creeré cuando vea. Pero este es precisamente el orden invertido que garantiza el fracaso. El orden correcto declara, veré cuando crea, porque la creencia interna precede y produce la manifestación externa. Cuando rindes tu mente a este principio, cuando aceptas que tu fe inquebrantable debe venir primero y la evidencia física seguirá después, te alineas con la ley universal que gobierna toda creación. Primero el pensamiento, después la cosa, primero la convicción mental, después la realidad material. Este es el orden que no puede ser invertido sin destruir completamente el proceso creativo. El tercer elemento en el orden correcto de la mente es el conocimiento especializado. Napoleon Hill descubrió que el conocimiento general, por más abundante que sea, tiene poco valor práctico en la consecución de objetivos específicos. Lo que separa a los realizadores de los soñadores no es la cantidad de información que poseen, sino la precisión y aplicabilidad de su conocimiento en relación con su propósito definido. El orden correcto exige que organices tu aprendizaje de manera estratégica, adquiriendo únicamente el conocimiento que te acerca directamente a tu objetivo y descartando sin remordimiento toda información que, aunque interesante, es irrelevante para tu misión central. Vivimos en una época donde el conocimiento está disponible en cantidades abrumadoras, donde cada persona puede acceder en segundos a más información de la que podría consumir en toda una vida. Esta abundancia, paradójicamente, se ha convertido en una maldición para quienes no han organizado sus mentes según el orden correcto. Se convierten en coleccionistas compulsivos de información, acumulando datos sobre innumerables temas sin desarrollar maestría real en ninguno. Sus mentes se parecen a bibliotecas desorganizadas donde miles de libros yacen apilados sin sistema, sin categorización, sin propósito claro. Cuando necesitan conocimiento específico para resolver un problema o aprovechar una oportunidad, se pierden en el caos de su propia acumulación mental. El orden correcto transforma tu relación con el conocimiento de manera radical. En lugar de consumir información indiscriminadamente, te conviertes en un arquitecto consciente de tu educación. Identificas exactamente qué conocimientos necesitas para alcanzar tu propósito definido. Buscas las fuentes más autorizadas y confiables de ese conocimiento.
y absorbes esa información con una intensidad y enfoque que la mayoría nunca experimenta. No estudias por curiosidad general o por entretenimiento intelectual, estudias con un objetivo láser: dominar las habilidades y comprensiones que te convertirán en un maestro de tu campo elegido. Napoleon Hill enfatizaba que no es necesario poseer personalmente todo el conocimiento requerido para alcanzar grandes objetivos. De hecho, intentar dominar individualmente cada aspecto de un emprendimiento complejo es una receta garantizada para el agotamiento y la mediocridad. El verdadero poder reside en organizar tu mente de manera que puedas acceder al conocimiento de otros mediante alianzas estratégicas, mediante la construcción de un equipo donde cada miembro contribuye su especialización única. Esto también es parte del orden correcto: reconocer tus límites individuales y crear una estructura donde el conocimiento colectivo de personas alineadas con tu visión compensa tus carencias personales. Este principio del conocimiento especializado revela otra dimensión del orden correcto. Tu mente debe estar organizada no solo internamente, sino también en su relación con otras mentes. Debes cultivar la capacidad de identificar quién posee el conocimiento que necesitas, cómo acceder a esas personas, cómo inspirarlas a compartir generosamente su sabiduría contigo, y cómo integrar ese conocimiento en tu plan maestro sin perder tu dirección central. Esta orquestación de múltiples fuentes de conocimiento requiere una mente extraordinariamente organizada. Una mente que mantiene su propósito como estrella guía mientras navega a través de océanos de información potencialmente útil. El caos mental en esta área se manifiesta como parálisis por análisis, como la incapacidad de actuar, porque siempre sientes que necesitas un poco más de información antes de dar el siguiente paso. El orden correcto elimina esta trampa al establecer un balance perfecto entre preparación y acción. Adquieres el conocimiento esencial para comenzar. Tomas acción basada en ese conocimiento. Aprendes de los resultados. Adquieres conocimiento adicional basado en lo que descubriste y repites este ciclo en espiral ascendente. No esperas saber todo antes de moverte, pero tampoco te lanzas a la acción ciega sin preparación. Este equilibrio dinámico es posible únicamente cuando tu mente está organizada según principios correctos. La rendición en este nivel significa soltar la ilusión de que puedes o debes saber todo. Significa aceptar que el conocimiento es infinito, pero tu tiempo es finito. Y por lo tanto, debes elegir con sabiduría feroz en qué invertir tu atención mental. Cuando te rindes a este principio, cuando organizas tu aprendizaje alrededor de tu propósito central, en lugar de perseguir cada tangente interesante que aparece, tu educación se vuelve exponencialmente más poderosa. En 5 años de estudio enfocado y estratégico, puedes superar la experiencia de aquellos que pasaron décadas acumulando conocimiento sin dirección clara. El cuarto componente del orden correcto es la imaginación organizada. Napoleon Hill distinguía entre 2 formas de imaginación: la sintética, que reorganiza ideas existentes en nuevas combinaciones, y la creativa, que genera conceptos genuinamente originales, mediante conexión con la inteligencia infinita. Ambas formas son esenciales para el logro extraordinario, pero solo funcionan cuando están organizadas y dirigidas por tu propósito definido. Una imaginación sin ancla, por más brillante y activa que sea, produce fantasías inútiles que nunca se materializan en resultados concretos. La mayoría de las personas posee una imaginación razonablemente activa, pero completamente desorganizada. Sus mentes generan constantemente ideas, visiones, posibilidades, pero éstas surgen al azar sin conexión con ningún plan coherente.
Es como tener una fábrica con maquinaria excelente, pero sin un plan de producción, sin especificaciones de producto, sin objetivo claro sobre qué manufacturar. Las ideas brillantes aparecen y desaparecen sin capturarse, sin desarrollarse, sin transformarse en planes de acción específicos. Al final de cada día, semana o año, esta persona puede recordar docenas de ideas interesantes que tuvo, pero ninguna se convirtió en realidad porque su imaginación operaba en caos en lugar de orden. El orden correcto transforma tu imaginación en un instrumento de precisión al servicio de tu propósito dominante. Cada vez que tu mente genera una idea, inmediatamente la evalúas contra tu objetivo central. ¿Esta idea me acerca a mi propósito o es una distracción seductora que me alejaría de mi camino? Si la idea es relevante, la desarrollas inmediatamente con intensidad concentrada, creando planes específicos para su implementación. Si la idea es irrelevante, por más atractiva que parezca, la descartas sin sentimentalismo. Esta disciplina brutal de la imaginación es lo que separa a los creadores efectivos de los soñadores perpetuos. Napoleon Hill enfatizaba que la imaginación organizada requiere periodos deliberados de concentración intensa donde retiras tu atención del mundo externo y la diriges completamente hacia tu objetivo interno. Durante estos periodos, que pueden durar desde minutos hasta horas, visualizas tu objetivo con tanto detalle y emoción que se vuelve más real en tu mente que tu situación actual. Ves los colores, escuchas los sonidos, sientes las emociones de haber alcanzado ya tu deseo. Esta práctica no es escapismo o fantasía ociosa. Es el proceso mediante el cual tu subconsciente recibe instrucciones claras sobre qué manifestar en el mundo físico. Pero la imaginación organizada va más allá de la simple visualización. Incluye el proceso activo de crear planes detallados, estrategias específicas, secuencias de acción que conectan tu realidad actual con tu visión futura. Aquí es donde la imaginación sintética se vuelve invaluable. Tomas elementos del conocimiento especializado que has adquirido, los combinas con observaciones de lo que ha funcionado para otros en circunstancias similares, agregas tus propias innovaciones únicas y construyes un blueprint mental tan claro que cualquiera podría seguirlo. Este blueprint no es estático, evoluciona constantemente a medida que recibes nueva información y retroalimentación de tus acciones. El caos imaginativo produce entusiasmo inicial seguido de desilusión inevitable. La persona salta de una idea a otra, comenzando múltiples proyectos sin completar ninguno, entusiasmándose con cada nueva posibilidad, sin considerar si se alinea con su propósito central o si posee los recursos para ejecutarla efectivamente. Esta dispersión de energía imaginativa garantiza resultados mediocres porque el poder creativo nunca se concentra el tiempo suficiente en un solo objetivo para producir manifestación completa. La rendición al orden correcto en esta dimensión significa soltar tu apego a todas las posibilidades brillantes que tu mente genera y comprometerte completamente con una sola visión dominante. Significa disciplinar tu imaginación para que trabaje exclusivamente al servicio de tu propósito definido, rechazando todas las seducciones de proyectos secundarios o alternativas atractivas. Cuando rindes tu imaginación a este principio organizador, cuando la alineas completamente con tu objetivo central, su poder se multiplica exponencialmente porque cada pensamiento creativo que produces se añade a los anteriores en lugar de contradecirlos o distraerte de ellos. El quinto elemento del orden correcto es la planificación organizada. Napoleon Hill descubrió que incluso con un propósito claro, fe absoluta, conocimiento especializado e imaginación dirigida,
El fracaso es inevitable sin planes específicos y bien organizados que traduzcan la visión en acciones concretas. Los planes son el puente entre el mundo mental de tus deseos y el mundo físico de los resultados. Y la calidad de ese puente determina si tus aspiraciones permanecen como fantasías o se materializan como logros tangibles. La planificación defectuosa es quizás la causa más común de fracaso entre personas que poseen todos los demás elementos del éxito. Tienen propósitos claros, creen fervientemente en sus objetivos, han adquirido conocimiento relevante y poseen imaginación activa, pero sus planes son vagos, incompletos o completamente ausentes. Dicen cosas como «encontraré la manera» o «lo descubriré cuando llegue el momento», creyendo que el universo llenará mágicamente los vacíos en su preparación. Esta es una abdicación de responsabilidad disfrazada de fe, y el universo no recompensa la pereza mental con manifestaciones milagrosas. El orden correcto exige que tus planes sean tan detallados y específicos como sea humanamente posible antes de comenzar la acción. Debes anticipar obstáculos probables y preparar respuestas para cada uno. Debes identificar recursos necesarios y determinar cómo adquirirlos. Debes establecer cronogramas realistas pero ambiciosos que creen urgencia sin generar presión paralizante. Debes dividir tu objetivo final en hitos intermedios lo suficientemente pequeños como para ser alcanzables, pero lo suficientemente significativos como para generar progreso real. Esta planificación exhaustiva no es procrastinación disfrazada, es la preparación que garantiza que cuando actúes, tus acciones produzcan resultados máximos con esfuerzo mínimo. Napoleon Hill también enfatizaba que los mejores planes emergen no de mentes individuales, sino de alianzas de mentes trabajando en armonía perfecta hacia un objetivo común. Este concepto del mastermind es fundamental para el orden correcto porque reconoce que ninguna mente individual, por más brillante que sea, puede rivalizar con la inteligencia colectiva de múltiples mentes coordinadas. Cuando organizas tu mente para colaborar efectivamente con otras mentes selectas, cuando creas un ambiente donde cada persona contribuye su genio único, sin ego o competencia destructiva, los planes resultantes poseen una calidad y completitud imposibles de alcanzar en soledad. Pero aquí está el aspecto crítico que muchos pasan por alto. Tus planes deben ser flexibles sin perder su integridad fundamental. El orden correcto no es rigidez ciega, es estructura adaptable. Cuando implementas tus planes y descubres que algún aspecto no funciona según lo anticipado, debes tener la humildad y la inteligencia para revisar ese elemento sin abandonar el plan completo. La mayoría de las personas comete uno de dos errores. O se aferran obstinadamente a planes fallidos por orgullo o miedo al cambio, o abandonan sus planes completamente al primer signo de dificultad. El orden correcto navega el camino medio, mantiene el objetivo final absolutamente fijo mientras permite que los métodos para alcanzarlo evolucionen basándose en experiencia real. El caos en la planificación se manifiesta como acción frenética sin dirección clara. La persona está constantemente ocupada, siempre en movimiento, perpetuamente agotada, pero sus actividades no la acercan significativamente a sus objetivos porque carece de un plan maestro que coordine todos sus esfuerzos hacia un propósito unificado. Es como un barco sin timón que navega con velas desplegadas. Se mueve rápidamente, pero en direcciones aleatorias, determinadas por vientos cambiantes, en lugar de por la voluntad deliberada del capitán. La rendición al orden correcto en esta fase significa soltar la ilusión de que puedes improvisar tu camino hacia el éxito extraordinario. Significa aceptar que los grandes logros requieren gran preparación,
que la inspiración del momento debe estar respaldada por planificación meticulosa, que la acción espontánea solo es productiva cuando opera dentro de un marco estratégico bien definido. Cuando rindes tu mente a este principio, cuando inviertes el tiempo y esfuerzo mental necesarios para crear planes verdaderamente completos antes de lanzarte a la acción, descubres que tus resultados se multiplican porque cada paso que das te acerca sistemáticamente a tu destino en lugar de desperdiciarse en movimiento circular sin progreso real. El sexto principio del orden correcto es la decisión. Napoleon Hill identificó la indecisión como uno de los principales enemigos del éxito. Una enfermedad mental que paraliza a millones de personas potencialmente capaces y las condena a vidas de mediocridad y arrepentimiento. La capacidad de tomar decisiones rápidas, definitivas e inquebrantables es una característica universal de todos los grandes líderes y realizadores. Estas personas no agonizaban infinitamente sobre cada opción, no buscaban consenso de multitudes antes de actuar, no esperaban condiciones perfectas antes de comprometerse, decidían con velocidad y cambiaban de opinión con lentitud extrema, solo cuando nueva información de calidad superior justificaba una revisión. La mayoría de las personas opera con el patrón exactamente opuesto. Deciden lentamente y cambian de opinión rápidamente. Pasan semanas, meses o años deliberando sobre decisiones que deberían tomarse en horas o días. Cuando finalmente toman una decisión, la primera dificultad o la primera opinión contraria de alguien más los hace dudar y revertir su curso. Esta vacilación constante no solo desperdicia tiempo precioso, sino que entrena a su mente subconsciente para el fracaso. El subconsciente interpreta la indecisión como falta de claridad sobre lo que realmente deseas, y cuando tú mismo no sabes qué quieres, es imposible que el universo te lo entregue. El orden correcto coloca la decisión como un componente fundamental, porque cada una de las etapas anteriores requiere decisiones claras y firmes. Debes decidir cuál es tu propósito definido y luego rehusarte a cuestionarlo cada vez que surgen dudas. Debes decidir cultivar fe absoluta y luego rechazar todos los pensamientos que contradigan esa decisión. Debes decidir qué conocimiento especializado adquirir y descartar todas las distracciones educativas. Debes decidir qué ideas desarrollar con tu imaginación y cuáles ignorar. Debes decidir qué planes implementar y luego comprometerte completamente con esos planes. Cada una de estas es una decisión que debe tomarse con finalidad, no con ambigüedad tentativa. Napoleon Hill observó que la indecisión es frecuentemente el resultado de preocuparse excesivamente por las opiniones ajenas. Las personas retrasan decisiones porque temen el juicio de familiares, amigos, colegas o extraños. Buscan aprobación universal antes de actuar, una imposibilidad absoluta que garantiza parálisis permanente. El orden correcto requiere que organices tu mente de tal manera que tu propia convicción interna tenga más peso que todas las opiniones externas combinadas. Esto no significa arrogancia o rechazo automático del consejo sabio. Significa que la autoridad final sobre tu vida reside en ti mismo, no en el consenso de quienes te rodean. La rapidez en la decisión tiene un poder especial que la mayoría no comprende. Cuando decides rápidamente, envías una señal clara a tu subconsciente y al universo de que sabes lo que quieres y estás comprometido a obtenerlo. Esta claridad y compromiso activan fuerzas que permanecen latentes en la indecisión. Oportunidades que estaban invisibles se vuelven evidentes. Personas que podrían ayudarte aparecen como por sincronización. Recursos que necesitabas se materializan en momentos perfectos. Estos no son accidentes ni coincidencias,
Son las consecuencias naturales de haber organizado tu mente de tal manera que el universo sabe exactamente qué entregarte. El caos mental en esta área se manifiesta como una vida de posposiciones perpetuas, de oportunidades perdidas, de arrepentimientos constantes sobre caminos no tomados. La persona indecisa vive en un limbo tortuoso donde nunca está completamente comprometida con nada, siempre manteniendo opciones abiertas, siempre esperando un poco más de información o un poco más de certeza antes de moverse. Esta estrategia que parece prudente es en realidad la forma más riesgosa de vivir, porque garantiza que nunca experimentarás el poder completo de la acción decidida y sostenida. La rendición al orden correcto aquí significa soltar tu necesidad de certeza absoluta antes de decidir. Significa aceptar que toda decisión significativa implica algún grado de incertidumbre, pero que la indecisión es más peligrosa que una decisión equivocada, porque la decisión equivocada, al menos, produce información útil, mientras que la indecisión no produce nada excepto tiempo desperdiciado. Cuando rindes tu mente a este principio, cuando desarrollas el hábito de decidir rápidamente y luego defender tus decisiones con tenacidad, te alineas con el ritmo del éxito y descubres que los milagros favorecen a los decididos. El séptimo elemento del orden correcto es la persistencia. Napoleon Hill consideraba este principio tan fundamental que dedicó un capítulo completo a estudiarlo, porque observó que la falta de persistencia era la razón principal por la que las personas abandonaban sus sueños justo antes del momento de la victoria. La persistencia no es simplemente continuar haciendo lo mismo indefinidamente, esperando resultados diferentes. Eso sería locura. La verdadera persistencia es el refinamiento constante de tus métodos mientras mantienes tu objetivo absolutamente fijo. Es la combinación de flexibilidad en los medios con inflexibilidad en el fin. La mayoría de las personas confunde la persistencia con la terquedad obstinada. Continúan golpeando la misma puerta que claramente no se abrirá, usando las mismas estrategias que han fallado repetidamente, esperando que eventualmente el universo se rinda y les conceda lo que desean. Esta no es persistencia verdadera, es negación disfrazada de determinación. El orden correcto exige que tu persistencia esté informada por inteligencia, que cuando un método falla lo suficientes veces, tengas la sabiduría de modificar tu enfoque mientras mantienes tu destino final sin alteración. Napoleon Hill descubrió que la persistencia genuina requiere una base de fe inquebrantable combinada con un deseo ardiente. Sin estas dos fuerzas trabajando en conjunto, la persistencia es imposible de mantener cuando las dificultades inevitables aparecen. Si tu deseo es tibio, cualquier obstáculo significativo será suficiente para hacerte cuestionar si vale la pena el esfuerzo. Si tu fe es débil, cada fracaso temporal se interpretará como evidencia de que tu objetivo es inalcanzable. Pero cuando tu deseo arde con intensidad volcánica y tu fe en el resultado final es absoluta, la persistencia emerge naturalmente como la única respuesta lógica a los desafíos. El orden correcto organiza tu mente de tal manera que los obstáculos se interpretan no como razones para abandonar, sino como oportunidades para fortalecer tu determinación. Esta reinterpretación mental es crucial porque determina si cada dificultad te debilita o te fortalece. La persona con mente desorganizada ve un obstáculo y piensa, esto es una señal de que debo rendirme. El universo me está diciendo que no estoy destinado a tener esto. La persona con mente organizada, según principios correctos, ve el mismo obstáculo y piensa, esto es una prueba temporal que debo superar para demostrar que soy digno de mi objetivo.
una oportunidad para desarrollar capacidades que necesitaré después del éxito. La persistencia también requiere disciplina para mantener hábitos productivos día tras día, incluso cuando no ves progreso visible inmediato. El crecimiento real frecuentemente ocurre bajo la superficie mucho antes de manifestarse en resultados observables. Es como el bambú chino que permanece invisible durante 5 años mientras desarrolla un sistema de raíces masivo y luego crece 30 metros en 6 semanas. Si abandonas durante esos 5 años invisibles porque no ves evidencia externa de progreso, nunca experimentarás el crecimiento explosivo que estaba preparándose en silencio. El caos mental en esta área se manifiesta como un patrón de empezar con entusiasmo intenso, pero abandonar en la primera dificultad seria. La persona comienza 10, 20, 50 proyectos diferentes a lo largo de su vida, pero nunca completa ninguno porque su mente carece de la organización necesaria para sostener esfuerzo concentrado más allá del periodo inicial de novedad y emoción. Acumula una historia de intentos abandonados que eventualmente se convierte en una profecía autocumplida. Nunca termino lo que comienzo, dice, sin darse cuenta de que esta identidad es el resultado de desorganización mental, no de destino inevitable. La rendición al orden correcto en esta dimensión significa soltar tu apego a resultados inmediatos y aceptar que los grandes logros requieren tiempo, esfuerzo sostenido y compromiso a largo plazo. Significa renunciar a la fantasía de éxito instantáneo que la cultura moderna promueve incesantemente y abrazar la realidad de que toda construcción significativa es gradual, acumulativa y frecuentemente invisible durante largos periodos antes de volverse evidente. Cuando rindes tu mente a este principio, cuando organizas tus expectativas y hábitos alrededor de la verdad del progreso compuesto en lugar de la ficción del éxito repentino, desarrollas una persistencia imparable que eventualmente supera todos los obstáculos. El octavo componente del orden correcto es el poder de la mente maestra. Napoleon Hill consideraba este principio tan revolucionario que lo llamó el secreto de todos los grandes logros humanos. La mente maestra se forma cuando 2 o más personas se coordinan en un espíritu de perfecta armonía hacia un objetivo definido. Esta coordinación no es simplemente colaboración casual o asociación conveniente. Es una fusión de mentes que crea una tercera entidad invisible pero real, más poderosa que la suma de las mentes individuales que la componen. La mayoría de las personas intenta alcanzar grandes objetivos de manera completamente solitaria, creyendo que depender de otros es debilidad o que compartir su visión diluirá su control. Esta creencia es uno de los errores más costosos que cualquier persona ambiciosa puede cometer. El orden correcto reconoce que ninguna mente individual, sin importar su brillantez, puede competir con el poder colectivo de múltiples mentes alineadas perfectamente. Las personas más exitosas de la historia invariablemente rodearon de aliados cuidadosamente seleccionados, cuyas fortalezas complementaban sus debilidades y cuyo conocimiento expandía sus capacidades. La formación de una verdadera mente maestra requiere organización meticulosa tanto interna como externamente. Internamente, debes organizar tu mente para servir generosamente a los demás mientras persigues tu propio objetivo, porque nadie se unirá a tu alianza si percibe que solo buscas explotarlos para tu beneficio personal. Debes cultivar humildad genuina para reconocer que otros poseen conocimientos y capacidades que tú careces. Debes desarrollar habilidad para inspirar y mantener armonía entre personalidades diversas.
Externamente, debes seleccionar miembros con discriminación extrema, eligiendo únicamente personas que posean competencia real, carácter íntegro y alineación con tu visión. Napoleon Hill enfatizaba que la mente maestra opera mediante dos principios: el económico, donde cada miembro contribuye conocimiento, experiencia o recursos que benefician al grupo, y el psíquico, donde la armonía perfecta entre mentes genera una energía espiritual que amplifica las capacidades de cada individuo. Este segundo principio es el que produce los resultados aparentemente milagrosos, las soluciones innovadoras que ningún miembro habría concebido solo, las sincronicidades imposibles que parecen violar las leyes del azar. El caos en esta área se manifiesta en personas que rodean de individuos tóxicos, negativos o incompetentes, frecuentemente por lealtad equivocada a relaciones familiares o amistades antiguas. Permiten que personas sin visión o con agendas contradictorias influyan en sus decisiones críticas. Toleran desarmonía, chismes y competencia destructiva dentro de sus equipos. Estos errores no son neutrales, son activamente destructivos porque contaminan la atmósfera mental necesaria para la creatividad y el logro extraordinario. Una sola persona negativa en tu círculo íntimo puede sabotear completamente tu progreso hacia objetivos importantes. La rendición al orden correcto aquí es quizás la más difícil porque requiere decisiones dolorosas sobre relaciones personales. Significa soltar tu apego a personas que amas, pero que no apoyan tu visión o que activamente la socavan. Significa buscar activamente alianzas con personas que pueden intimidarte inicialmente porque son más capaces o exitosas que tú. Significa organizar tu vida social completa alrededor de tu propósito dominante en lugar de aceptar pasivamente las relaciones que la casualidad o la historia han colocado en tu camino. Cuando rindes tu mente a este principio, cuando te rodeas deliberadamente de una mente maestra cuidadosamente curada, experimentas un salto cuántico en tu capacidad que hace que tus logros previos en soledad parezcan triviales en comparación. El noveno y último elemento del orden correcto es la transmutación de la energía sexual. Napoleon Hill dedicó un capítulo sorprendentemente franco a este tema, reconociendo que era controversial, pero absolutamente esencial para comprender los logros más extraordinarios de la humanidad. La energía sexual, observó Hill, es la fuerza creativa más poderosa disponible al ser humano. Cuando esta energía se disipa a través de expresión física excesiva o se reprime mediante negación neurótica, su potencial transformador se desperdicia. Pero cuando se transmuta conscientemente hacia propósitos creativos, esta energía se convierte en el combustible que impulsa genio, innovación y logro sobresaliente. La mayoría de las personas nunca comprende esta conexión entre sexualidad y creatividad, porque la cultura moderna trata estos temas de manera completamente desconectada. La sexualidad se reduce a mero placer físico o función reproductiva, mientras que la creatividad se atribuye a talento innato o suerte fortuita. El orden correcto reconoce que estas dos fuerzas son manifestaciones de la misma energía fundamental y que la forma en que manejas una determina directamente tu capacidad en la otra. Los hombres y mujeres más creativos de la historia invariablemente poseían una vitalidad sexual intensa, pero habían aprendido a canalizar esa energía hacia sus obras maestras en lugar de disiparla constantemente. Esta transmutación no requiere celibato absoluto ni represión puritana de impulsos naturales. Requiere balance consciente y dirección deliberada. Significa reconocer que la energía sexual es un recurso finito que puede invertirse en placer temporal o en creación duradera, y elegir conscientemente cuánto destinar a cada propósito.
Significa comprender que los periodos de intenso trabajo creativo se benefician enormemente de la conservación de esta energía, mientras que su disipación excesiva conduce invariablemente a periodos de letargo mental y falta de inspiración. Napoleon Hill descubrió que muchos grandes líderes y creadores alcanzaron sus logros más significativos después de los 40 años, cuando la intensidad de sus impulsos sexuales disminuyó naturalmente o cuando finalmente aprendieron a controlarlos conscientemente. Antes de esta edad, la mayoría desperdició esta energía vital sin dirección, sin comprender su potencial transformador. El orden correcto organiza tu mente para reconocer el poder de esta energía desde temprana edad y desarrollar disciplina para canalizarla hacia tus objetivos dominantes en lugar de permitir que gobierne tu comportamiento de manera caótica. La transmutación ocurre cuando combinas la energía sexual con emoción intensa relacionada con tu propósito definido. Esta combinación crea un estado mental de creatividad elevada, donde ideas brillantes fluyen con facilidad, donde soluciones a problemas complejos emergen espontáneamente, donde tu capacidad de persuasión y atracción magnética se multiplica dramáticamente. Este estado no es místico o sobrenatural, es el resultado natural de haber organizado correctamente las fuerzas más poderosas de tu naturaleza humana. El caos en esta área se manifiesta de dos formas opuestas, pero igualmente destructivas. Algunas personas se entregan completamente a la gratificación sexual sin restricción, agotando su vitalidad creativa y viviendo perpetuamente en un estado de energía baja. Otras reprimen completamente sus impulsos sexuales a través de moralismo rígido, creando tensión neurótica que bloquea su creatividad y genera problemas psicológicos. El orden correcto navega el camino medio. Honra la sexualidad como fuerza vital sagrada, mientras la dirige conscientemente hacia manifestación creativa en lugar de disipación sin propósito. La rendición final al orden correcto significa soltar tus creencias condicionadas sobre la sexualidad y abrirte a comprender su verdadero potencial transformador. Significa aceptar que eres un ser de energía antes que un cuerpo físico, y que la forma en que diriges tu energía más poderosa determina la calidad completa de tu existencia. Cuando rindes tu mente a este principio final, cuando organizas tu vida sexual alrededor de tu propósito creativo, en lugar de permitir que tus impulsos sexuales gobiernen tu vida, completas el círculo del orden correcto. Todos los elementos anteriores se magnifican por esta transmutación de energía y experimentas finalmente el estado que Napoleon Hill llamó genio, el acceso consciente a la inteligencia infinita que convierte lo imposible en inevitable. Aquí estás ahora, al final de este viaje mental, habiendo atravesado los 9 niveles del orden correcto que Napoleon Hill dedicó décadas de su vida a descubrir y codificar. Pero este final es en realidad un comienzo, porque el conocimiento que has adquirido en estos minutos permanece inerte hasta que decides aplicarlo con la intensidad y el compromiso que merece. Miles de personas escucharán o leerán estas mismas palabras, asentirán con comprensión intelectual, dirán que todo tiene sentido perfecto y luego regresarán exactamente a los mismos patrones de pensamiento caótico que han gobernado sus vidas hasta ahora. La diferencia entre transformación real y entretenimiento temporal reside completamente en lo que eliges hacer en las próximas 24 horas. El orden correcto no es una filosofía para admirar desde la distancia o debatir en conversaciones casuales sobre desarrollo personal.
Es un conjunto de principios que exigen implementación inmediata y completa si deseas experimentar los milagros que promete. Cada día que pospones la reorganización de tu mente según estos principios, es un día donde permites que el caos continúe robando tu potencial, saboteando tus esfuerzos y atrayendo exactamente las circunstancias que deseas evitar. No existe una posición neutral en esta batalla entre orden y caos mental. Si no estás organizando activamente tu mente hacia el orden correcto, entonces estás permitiendo pasivamente que el caos default la organice por ti. Napoleon Hill observó algo profundamente perturbador durante sus investigaciones. La mayoría de las personas pasan sus vidas enteras sin tomar nunca control consciente de sus mentes. Viven como espectadores de sus propios pensamientos, reaccionando a impulsos aleatorios, creyendo cualquier creencia que la cultura circundante les impone, persiguiendo objetivos que ni siquiera eligieron conscientemente. Esta existencia de autómata inconsciente es la norma estadística, pero no tiene que ser tu destino. El simple hecho de que hayas permanecido hasta este punto indica que algo en ti reconoce que existe una forma superior de vivir, una manera de operar que trasciende la mediocridad colectiva y accede a posibilidades extraordinarias. Los milagros que ocurren cuando tu mente se rinde al orden correcto no son violaciones de leyes naturales, sino activaciones de leyes superiores que la mayoría desconoce. Son tan predecibles y confiables como la gravedad o la electricidad una vez que comprendes los principios que los gobiernan. La persona que organiza su mente alrededor de un propósito definido cultiva fe absoluta, adquiere conocimiento especializado, dirige su imaginación, crea planes detallados, decide con velocidad, persiste incansablemente, forma una mente maestra y transmuta su energía creativa, no espera milagros ocasionales. Los experimenta como su realidad diaria normal, porque ha alineado su estructura mental completa con las fuerzas que producen manifestación extraordinaria. Entonces, aquí está tu momento de decisión, el punto donde este conocimiento se bifurca en dos caminos radicalmente diferentes. Puedes cerrar esta experiencia, regresar a tu vida normal y permitir que estas ideas se desvanezcan en la niebla de información interesante, pero no aplicada, que llena la mente de la mayoría. O puedes tomar la decisión que separa a los realizadores de los soñadores. La decisión de comenzar inmediatamente la reorganización completa de tu mente según estos principios, sin importar cuán drástica sea la transformación requerida. Si este contenido resonó contigo, si reconociste verdades que tu alma ha estado buscando, entonces marca este momento tocando el botón de me gusta como símbolo de tu compromiso contigo mismo. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque al enseñar estos principios los grabarás más profundamente en tu propia conciencia. Y suscríbete a este canal para continuar este viaje de despertar mental, porque la transformación que has comenzado hoy necesitará alimentación constante para florecer completamente. Tu mente está esperando que tomes el control. El orden correcto está esperando que te rindas a su poder. Los milagros están esperando que actives las condiciones mentales que los hacen inevitables. La pregunta que permanecerá contigo mucho después de que estas palabras terminen es simple, pero absolutamente determinante. Serás tú quien finalmente responda a este llamado.